Hola, muy bienvenido a la Iglesia Bautista Riverside. Estamos en nuestro servicio de adoración en línea una vez más. Estamos también en distanciamiento social para hacer de nuestra parte el combate a la propagación del coronavirus. Pero el distanciamiento social, ese no impide a nosotros de estarmos adorando al Señor, de cantarmos, orarmos y juntos escuchar su palabra. Y también de poder adorar por medio de los diezmos y ofrendas. Puedes hacerlo mirando las informaciones que están en pantalla, en la página web de nuestra iglesia, o enviar su cheque por correo, si ese es su caso. Ahí también está la dirección de nuestra iglesia. Pero vamos a orar para que Dios esté guiándonos, dirigiéndonos y derramando bendición sobre nuestras vidas en medio a esta crisis en que estamos viviendo. Señor nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesús nos dirigimos en tu presencia en oración, Señor, adorándote en espíritu y en verdad, reconociéndote como nuestro único y soberano Dios. Y en medio a esta crisis que estamos viviendo, necesitamos de tu gracia, Señor. Que tus manos estén sobre nosotros, llenándonos de paz, fortaleciéndonos y dándonos sabiduría en cada decisión que tenemos que tomar en esta situación global, esta crisis que estamos viviendo de manera global. Oramos, Señor, descansando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Coronavirus ha instaurado una crisis a nivel mundial que ha tocado a todos nosotros. Queriendo o no, estamos viviéndola, estamos pasando por esa crisis. Y el tema que me pregunto es cómo mantener la calma en medio a esta situación tan preocupante. Que Dios nos ayude por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, a traer esperanza, calma, serenidad a nuestros corazones. Quiero compartir con ustedes en esta mañana un relato que está en Hechos de los Apóstoles, una historia, por cierto, dramática también, una crisis instaurada y que de ahí podemos sacar lecciones para nuestra vida. El tema es que el apóstol Pablo está presentando su defensa ante el rey Agripa, el gobernador Festo, de las acusaciones que tenía en contra de él. Y como ciudadano romano, él pide, él apela para ser enviado al emperador. Y entonces, pues, lo mete en un navío y a Roma se lo envían. Y juntamente con otros presos, él va en ese viaje, en ese navío para Italia, para Roma. Y ahí entonces nosotros encontramos en el capítulo 27, el versículos 1 y 2, que dice así: cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. De los versículos 3 al versículo 9 se mencionan las dificultades de este viaje, tanto que en los versículos 9 y 10 Pablo advierte a todos del peligro de seguir este viaje, de seguir en esta embarcación. Allí está el versículo 9. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación. Y Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Ya había indicios ahí de algo malo que estaba por venir. Se perdió tiempo, el viaje estaba siendo difícil, una navegación peligrosa, una crisis estaba por venir para instaurarse. Y hablando en crisis, quiero pensar algo contigo. Crisis
Muchas veces nosotros mismos las criamos para nuestras propias vidas y ahí pues tenemos que aguantarlas, pagar el precio, sufrir las consecuencias. Hay situaciones que nosotros llamamos de crisis, pero son situaciones creadas por Dios para enseñarnos algo. Son pruebas que Dios permite en nuestras vidas para que aprendamos cosas importantísimas que Él quiere enseñar para nosotros. Pero hay crisis que son creadas por otras personas. No queremos, no planeamos, ni siquiera las esperamos. Pero sí, cuando nos damos cuenta, estamos metidos de todo en dentro de estas crisis. Y el tema es cómo vamos a soportarlas, cómo vamos a aguantarlas, cómo vamos a mantener la calma en medio a estas crisis. Pero regresemos al apóstol Pablo. Vemos allí que él advirtió acerca del peligro de no seguir el viaje, pero no le hicieron caso. El centurión, en el versículo 11, vamos a leer que en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Él escuchó a la persona equivocada. No al apóstol Pablo, sino al timonel y al dueño del barco. Es una alerta para nosotros porque muchas veces hacemos eso. Muchas veces escuchamos personas equivocadas. No quien debemos escuchar, sino personas a que no debemos escuchar. Ahora estamos teniendo por todos lados una tonelada de informaciones, los medios de las medias sociales. De toda manera, las informaciones están llegando. Tengamos cuidado. Cuidado. ¿Qué escuchamos? ¿De quién escuchamos? Hay muchas informaciones falsas, muchos fake news, porque hay muchos intereses, otros que no nos convienen. También hay otra cosa muy interesante, es que por lo general nosotros somos movidos por la multitud. Donde ella va, vamos nosotros también. Hacemos lo que se espera, hacemos lo que parece ser lógico, hacemos lo que creemos ser la lógica. En el versículo 12 vamos a leer algo interesante, que la mayoría decidió que debíamos seguir adelante. Y siguieron. Muchas veces somos guiados por la mayoría. Lo que hacen, queremos hacer también. No es así. Nuestra vida debe ser guiada por fe, no por vista. Nuestras decisiones deben ser guiadas por la acción del Espíritu Santo en nosotros, no por las opiniones de la multitud alrededor de nosotros. Tenemos la tendencia de actuar muchas veces en base a las circunstancias, a las cosas que están sucediendo alrededor, en torno nuestro. Dependemos de lo externo. El versículo 13 va a decir allí que cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, ellos creyeron que podían conseguir lo que querían. Somos muchas veces llevados por eso, a actuar en base a las circunstancias, a las cosas que vemos, a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. En ese caso tenemos ahí dos crisis, una crisis afuera del barco. Puede ser crisis alrededor tuyo. Y una crisis dentro del barco. Puede ser una crisis dentro de ti, en tu corazón, en tu vida, en tus sentimientos, en tus emociones. Y en estos momentos de crisis es exactamente cuando somos llevados a tomar decisiones. Hay necesidades de tomar decisiones, pero no es un buen tiempo. Tomar decisiones en tiempos de crisis nunca es una buena cosa, porque nunca vamos a tomar la decisión correcta. Y la crisis de verdad que nos afecta. Somos tremendamente afectados. Y el riesgo de tomar decisiones en ese tiempo es exactamente porque la crisis puede llevarnos a la deriva. Mira que dice el versículo 15. Así que quedó el barco atrapado por la tempestad, ellos dejaron llevar a la deriva. Una persona en medio a una verdadera crisis puede perder el control de la situación. Su estado de ánimo, la tensión nerviosa, puede quedarse sin iniciativa, sin rumbo, sin motivación. De pronto un estado de depresión profunda.
puede dejar simplemente su vida sin rumbo, sin norte. Es una situación bien delicada. La crisis puede llevarnos a deshacernos de cosas, a desechar cosas. Y a veces pensamos que son cosas que están causando ese tiempo de crisis, pero no lo son, porque en momentos de crisis no podemos ver bien las cosas. Mira que dice el versículo 18, que comenzaron a arrojar la carga por la borda. Comenzaron a arrojar la carga por la borda del barco y aún peor, arrojaron al mar los aparejos del barco. Es tal la desesperación que podemos imaginar aquí, que no solo la carga, sino cosas importantes del barco. Es como que si en un avión estuviéramos desechando fuera todos sus equipos electrónicos que sirven para guiar, mantener el avión volando y direccionar el rumbo del vuelo. Y la desesperación, tomamos decisiones muy equivocadas. Queridos, es que cuando una crisis nos azota, prácticamente no actuamos con razonamiento. No razonamos, no pensamos, sino que actuamos por impulso. Actuamos en base al sentimiento y eso es un peligro. No pensamos en lo que podrá venir, sino lo que queremos es salir de inmediato de esta crisis. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que echamos fuera, cuidado con las decisiones que tomamos. Quiero decir que ese es un buen momento, ese es un buen tiempo en una crisis para hacer la diferencia. Mantener la calma, mantener la serenidad, estar tranquilos confiando en Dios. La crisis puede llevarnos a la desesperación y eso es muy peligroso. En el versículo 20 vamos a encontrar cuando ellos relatan, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. La desesperación llegó a tal punto que el texto nos relata que ellos perdieron la esperanza. Y no hay cosa peor para un ser humano perder la esperanza. Datos científicos nos dicen de que podemos vivir 40 días sin alimentos. Podemos pasar 7 días sin agua. Podemos aguantar unos cuantos minutos sin oxígeno, pero no podemos estar un solo segundo sin esperanza. ¿Cómo seguir en esta crisis? Y mantener la calma, mantener la esperanza. Esta es una oportunidad para que en la oscuridad como cristianos podamos brillar. Es una oportunidad donde en tiempos de pánico podamos mantenernos tranquilos y confiados en el Señor. Mira que mientras el capitán estaba en pánico, Pablo estaba orando. ¿Cómo se mantuvo Pablo calmo en medio a toda esta situación dentro del barco? En medio a esta crisis, Pablo se aguantó, Pablo se afejó en 3 anclas. Y es lo que quiero decirte, compartirte, porque es lo que necesitamos nosotros también, afejarnos, apegarnos en estas 3 anclas. Y la primera es la presencia de Dios. Pablo va a decir, menciona para ellos, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Dios es omnipresente y está presente en tu vida. El tema es si puedes verlo. El tema es si puedes sentirlo. El tema es si Dios habla contigo. Pablo tuvo la presencia de Dios y por ahí la seguridad con cual habló a todos sus compañeros de viaje con autoridad. Y la autoridad de Pablo viene de que él dijo, es el Dios a quien pertenezco, al Dios a quien sirvo. La presencia de Dios en tu vida está en base a tu relación con Él. ¿Puedes decir el Dios a quien sirvo? ¿Puedes decir el Dios a quien pertenezco? Si puedes, seguramente Dios está presente y va a sentirlo. Va a poder sentir tu presencia y descansar en Él. Queridos, no hay crisis
cuando el creador del barco está en el barco. No hay crisis en tu vida cuando el creador de tu vida está ahí dentro, metido en tu vida. Una segunda ancla para poder apegarnos es el propósito de Dios. El versículo 24 va a decir así: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Dios tenía un propósito para Pablo. Y Pablo sabía de eso, porque había hablado directamente con Dios. Dios había hablado con él. Dios tiene un propósito para tu vida. Y tienes que saber de eso. Necesitas saber que Dios tiene un plan para tu vida. Pero necesitas tener esta relación con Dios para estar claro del propósito de Dios para ti. Nosotros podemos ver que Dios dejó en el gran mandamiento algo muy importante, muy interesante, que dice así: ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Dios tiene ese propósito para tu vida y es importante que sepas para obedecer, para vivir ese gran mandamiento. También encontramos en la gran comisión que Dios ha determinado a nosotros. Dios ha dado ese mandato a nosotros de que hagamos discípulos y que testifiquemos de la presencia de Dios en nuestra vida a los demás. Importante también entender, comprender y apegarnos de la tercera ancla, que es la promesa de Dios. El versículo 25 vamos a leer así: ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Dios había dado esa promesa y él estaba seguro de eso. Por eso estaba compartiendo de su corazón, de su confianza, de su tranquilidad, de su serenidad a todos los que estaban con él en el barco, porque Dios le había dado una promesa y él le dijo: confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Dios es fiel y cumple sus promesas. Siempre lo ha cumplido y así será por todo siempre. No importa el infierno que está alrededor tuyo, si el cielo está dentro de ti. No importa las crisis que están alrededor tuyo, si estás confiado en las promesas de Dios. Quiero recordarles algo, por cierto, mucho sabido, de que Dios es fiel. Dios está presente. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, cree en mí. Queridos, yo quiero concluir esta breve reflexión de que las crisis no pueden derrotar la presencia de Dios. No. Las crisis no pueden determinar el propósito de Dios para tu vida, tampoco. Las crisis no pueden destruir las promesas de Dios para tu vida. En medio a esta cuarentena y siempre, por siempre, descansemos en Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ore pidiendo a Dios que Jesucristo sea tu Señor, Salvador. Ore pidiendo que Jesucristo entre en tu vida y sea dueño, sea el centro de tu corazón. Y siga con Jesús teniendo paz en medio a la crisis, porque Jesús es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero miré al cielo y en la noche viniste a mí. Allí en lo oscuro
está en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Tenemos grupos de oración en línea. Puedes orar con nosotros. Puedes enviar también tus peticiones. Estoy a tu disposición para escucharte, para orar contigo. Puedes contactarme. Ahí en la pantalla están los medios, las redes sociales por donde puede hacer contacto con nosotros, con nuestra iglesia. Que Dios me lo bendiga. Hasta el próximo domingo, pues aquí estaremos otra vez. Hasta cuando podamos reunirnos presencialmente, estaremos con nuestra adoración en línea. Muchas bendiciones.